Buenos días, profesor. Yo voy a hablar de los elementos de transición. Los elementos de transición son aquellos que tienen la subcapa D o F parcialmente llena en cualquier estado de oxidación común. El término elementos de transición se refiere más comúnmente a los elementos de transición del bloque D. Los elementos 2B, zinc, cadmio y mercurio no cumplen estrictamente las características que los definen, pero normalmente se incluyen los elementos de transición debido a sus propiedades similares. Los elementos de transición de bloque F son a veces conocidos como elementos de transición interna. La primera fila de ellos se llama lantánidos o tierras raras. La segunda fila se compone de actínidos. Todos los actínidos son radiactivos, y los que están encima de Z igual 92 están hechos por el hombre en los reactores nucleares o aceleradores. Visto por hablar sobre los no metales. Los no metales se denominan a los elementos químicos que no son metales. O sea, los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. La tabla periódica es, los no metales se encuentran en el bloque, lo que son no metales. Los no metales aparecen de color verde a la derecha de la tabla periódica. Las propiedades de los no metales son, entre otros, son malos conductores de electricidad, o sea, no conducen electricidad al tema de eso, y de calor. No tienen lustre por su fragilidad, no pueden ser estirados en hilos ni aplastados en láminas. Se clasifican en halógenos o monovalentes -1, anfígenos o divalentes -2, nitrogenoides o trivalentes -3 y carbonoides y tetravalentes -4. Entre los, excepto los metaloides que es B, SiM, A, Sb y Te, y los gases nobles He, Ne, Ar, Kr, Ze, Rn, y algunos metales Al, Ha, In, Di, Sn y Pb. Entre sí los no metales existen en la tabla periódica que se encuentra por diferentes tipos. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los metales en la tabla periódica. Los metales ocupan la zona izquierda central de la tabla periódica, por tanto constituyen un grupo mayoritario de los elementos. Presentan propiedades físicas y químicas variadas. Se caracterizan por su brillo metálico. El color metal depende de la luz que refleja. Por ejemplo, el cobre Cu es rojo, el oro Au es amarillo. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Son dúctiles, pueden dar forma de hilos. Son maleables, pueden convertirse en láminas. Son tenaces, pues la mayoría de ellos resisten a la ruptura. Son buenos conductores de calor y la electricidad. Tienen elevados puntos de fusión. Algunos metales típicos como hierro sólido, plata, oro, magnesio, zinc, estaño, plomo, entre otros. Los metales se combinan con el oxígeno para formar óxidos metálicos. Se pueden mezclar y fundir dos o más metales para la elaboración de las aleaciones. Muchas gracias.